Dios te bendiga. Bienvenidos todos a nuestra clase semanal. Hoy bendiga. Bienvenidos todos a nuestra. Terminé subiendo el volumen. Ups. Perdón técnico, pensé que la había dejado. Take one. Bienvenidos a nuestra clase de estudio semanal. En este día 20 de febrero del 2026. En esta hora vamos a culminar con nuestro tomo 11, unidad 4, con el tema de padres e hijos. Y este estudio va a ser bastante corto, así espero, porque siempre digo eso y termino hablando por una hora. Pero esperamos que hacer preciso y entonces al final pues voy a estar haciendo el examen de la unidad. Hemos estado tratando estos pasadas 4 semanas con el tema de padres e hijos. Hemos hablado acerca de que estos temas no es solamente enfocados a los padres biológicos, sino también esto incluye a los padres espirituales, como también a personas más jóvenes que nos puedan ver a nosotros como figura de padres. Pueden ser nuestros sobrinos, puede ser los nietos, puede ser cualquier otro joven que no tenga ningún tipo de relación con nosotros en cuanto a sangre hablando en familia. Así es que tenemos, en alguna de estas partes tenemos algo en que nosotros relacionarnos. En el tema de hoy vamos a nosotros entonces a vernos como los hijos y nuestro Padre Celestial. Tenemos a un Padre Celestial que Él es lo que espera de nosotros como hijos de Dios que somos. ¿Qué es un hijo de Dios? ¿Qué encontramos en la palabra de Dios respecto a este tema en cuanto a la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial y nosotros como sus hijos? A la misma vez, cómo encontramos diversas instrucciones que hay en cuanto a la crianza. Así que con esta introducción ya les voy dando la bienvenida a todos nuestros hermanos de la Iglesia El Calvario que se están conectando. Esta es su hermana Marilyn Colón, representando a la Iglesia El Calvario, que pastorea el reverendo Osvaldo Torres y Abigail Torres. Y estamos localizados en la 221 de la East en Buffalo, Nueva York. Así es que oramos mientras se siguen conectando los hermanos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gloria, honra y gracias, Señor, por este privilegio que nos conceden de nuevamente conectarnos, Padre Celestial, semana tras semana. Que tengamos esta oportunidad, Señor, la queremos aprovechar para honra y gloria tuya, Padre Celestial. Creemos que esta palabra santa ha de encontrar cabida en nuestros corazones, que la misma, Señor, nos ayude a seguir creciendo y a madurando en nuestra fe. Y a la misma vez, Padre Celestial, cualquier oyente que no te conozca, oh Dios del cielo, que esté apartado, que a través de estos estudios puedan, Señor Jesús, sentir la necesidad de conocerte más personalmente, de aceptarte como su Salvador personal. Y esperamos y confiamos que el Espíritu Santo hará la obra y completará que ha comenzado en cada uno de nuestras vidas. Gracias te doy una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cerrar, como ya les dije, esta unidad en el tema de padres e hijos. El tema para hoy es imitar a nuestro Padre Celestial. Imitar a nuestro Padre Celestial. Y la verdad central nos dice que nosotros, como sus hijos, estamos llamados a vivir una vida santa y llena de amor. Ya tenemos las instrucciones aquí, vivir una vida santa y llena de amor. El versículo clave, unas palabras muy poderosas que el apóstol Pablo compartió a la iglesia de los Corintios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 1, dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque estamos familiarizados con la historia
de la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo vio la necesidad de tratar más directamente. En algunas ocasiones mandó su carta y habló con mucha firmeza, aun cuando estando con ellos en persona. El tiempo de momento, si había algo que corregir, él lo atendía, resolvía, y lo hacía con esa autoridad y con esa firmeza y la unción, ya que tenía el llamado de Dios directo y tenía las credenciales, o sea, tenía esa autoridad de corregir aquello que estaba torcido, aquello que estaba mal, aquellas impresiones o enseñanzas que estaban entrando en la iglesia de Corintios, entendiendo también que para aquel entonces el Corinto era un lugar estratégico donde era el comercio más concentrado, y donde las diferentes naciones que venían a hacer mercadeos y llegaban allí por medio del mar, traían consigo no tan solamente sus mercancías, sino también sus costumbres, sus dioses, y por eso es que Corintios se le conoce como el lugar de diferentes dioses, donde hay templos y hay una diversidad de paganismo, que era lo que estaba afectando o tentando a los nuevos creyentes a regresar a la vieja vida, o a adoptar el paganismo, siendo aceptado dentro de la iglesia. Así que como hijos de Dios, la iglesia de Corinto, que estaba creciendo, tenía la necesidad, Pablo tenía esa necesidad de enseñarlos a ellos con amor. Hemos hablado en esta semana la importancia y de lo que significa verdaderamente la corrección, la disciplina. Es con el propósito de edificar, de producir buenos frutos. Y el apóstol Pablo, utilizando su propia vida, el buen modelo, además de tener la autoridad de ser el escogido de Dios para ser el ministro de los gentiles, él llevaba también en su cuerpo las marcas, las experiencias, el encuentro personal que tuvo con Jesús, con el hombre de la cruz, como también lo podemos referir. Así que el apóstol Pablo dice: yo les enseño a ustedes y ustedes pueden imitarme lo que han visto de mí. El apóstol Pablo no solamente enseñaba de palabras, que es lo que el enfoque de estos estudios es. Nosotros como padres, cuando enseñamos a nuestros hijos, no debe de ser simplemente de palabras. Tenemos que moldear, tenemos que ser buenos modelos, demostrar con nuestra vida lo que es amar a Dios genuinamente, lo que es servir a Dios, lo que es obedecer a Dios, y lo que es también aceptar con humildad la corrección y la disciplina que muchas veces tenemos que ser sometidos, y que Dios muchas veces tiene que enseñarnos a nosotros, porque en momentos podemos desviarnos o podemos hacer algo erróneo y es necesario la corrección. Entonces, con nuestro ejemplo, nosotros le demostramos a nuestros hijos cómo debemos actuar, lo que es un verdadero hijo de Dios. Y aclaramos y sabemos y entendemos que ser un hijo de Dios no quiere decir que todo ser viviente es un hijo de Dios. Sí, ciertamente todo ser viviente es una criatura de Dios, pero solamente aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador, que han aceptado y creído en su obra redentora en la cruz del Calvario, es lo que se le da la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos responsabilidades. Tenemos que aprender de nuestro Padre. Cuando nuestro Padre nos disciplina, tenemos en nuestras manos accesible la palabra de Dios, las sagradas escrituras, que nos ayudan a nosotros a entender. Están las instrucciones, están lo que Dios espera de nosotros, donde podemos conocer mejor la voluntad de Dios para con nuestras vidas y su propósito en nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo era el mejor modelo que la iglesia de Corinto y todas las demás iglesias también pueden tener, y nosotros también podemos adquirir buenos principios y enseñanzas del ejemplo de la vida de Pablo, y imitar a él así como Pablo imitó a Cristo. El mejor y el excelente ejemplo que nosotros como iglesia también tenemos es nuestro mismo Señor Jesucristo.
Cuando él estuvo ministrando con sus discípulos, él los enseñó, los preparó. Discípulo es un aprendiz, uno que aprende de su maestro. Y durante el adiestramiento, Jesús le enseñaba y no tan solamente le hablaba en palabras, sino que se lo demostraba. Lo ponía en acción y muchas veces hasta le dio la oportunidad que ellos llevaran a cabo el trabajo. Cuando uno va a un nuevo empleo y pasas por un adiestramiento, primero te dan la información, te dan la orientación y te hablan con detalles, o ya tú vas conociendo cuáles son las responsabilidades para ese trabajo o cómo se hacen las cosas. Durante el adiestramiento te van enseñando y te van diciendo. Llega un momento donde entonces te dejan solo o sola para que tú hagas el trabajo. Así que tú vas imitando lo que vas aprendiendo. Hoy día nosotros tenemos el YouTube, donde cualquier cosa que queramos aprender, lo miramos, lo buscamos y lo imitamos. Y el YouTube, ese es el maestro de estos días, que cualquier destreza, cualquier habilidad se puede aprender. Se puede aprender a tocar un instrumento, se puede aprender a hacer una mejor receta, se puede aprender a cómo arreglar un motor, cómo instalar algo. Así es que a través del YouTube tenemos ese maestro y nosotros imitamos. De la misma manera, el apóstol Pablo usa su vida para que imitemos lo que es ser un hijo de Dios y nuestro Padre Celestial lo que espera de cada uno de nosotros. Así que con esta larga introducción vamos a entrar en la primera parte en Lucas capítulo 6 y como siempre aconsejo que leamos todo el capítulo antes y después, que ayudan a tener una mejor claridad de lo que se habla en estos versículos que vamos a estar sacando en resumen. En el capítulo 6 vamos a darle lectura al verso 27, 32, 33 y 36. Y dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Encontré parte de un reel que yo había visto varias semanas atrás y solamente escribí los primeros 3 comentarios o los primeros 3 principios que enseña este reel o video, como lo quieran llamar. Y dice: el hogar es el primer lugar donde se aprende a amar a Dios. Segundo, no enseñamos adoración solo con palabras, lo moldeamos con la vida. Y número 3, dice: cuando Dios es honrado en casa, su presencia se vuelve parte de la familia. ¿Cuán ciertos son estas referencias? La importancia de ver que nuestro primer ministerio es nuestra familia, los de casa. Que en casa es donde aprendemos a adorar, porque no es simplemente de palabras, sino también que lo vamos moldeando. Y cuando hacemos que Dios sea honrado en nuestra casa, lo que estamos haciendo es de una manera más abierta o confirmando de que él es parte de la familia. Él debe de ser el centro de la familia. Muchas veces hemos escuchado decir que sea Dios el centro del matrimonio, pero no es solamente dentro del matrimonio, sino es de toda la familia. Jesús, como les dije, cuando estaba ministrando y enseñando a sus discípulos, abiertamente durante su ministerio, Jesús decía muchas cosas que sus oyentes le parecían chocantes, le parecía difícil procesar o entender las cosas que Jesús decía. Sabemos y entendemos que Jesús
dijo, yo no he venido al mundo para abolir o para eliminar o borrar la ley, sino para cumplirla. La misma vida de Jesús es el cumplimiento de toda la ley. Y Jesús no tan solamente viene a cumplir la ley, sino que también viene a elevarla, por lo que las cosas que él decía o él dice y lo que la palabra de Dios dice va en contra de la sociedad, va en contra del mundo, en la forma en que el mundo piensa. Y por eso es que encontraba constantemente esos choques, especialmente con los líderes del pueblo de Israel, de los judíos, cómo es que ellos chocaban mucho con las enseñanzas de Dios, especialmente de Jesús, cuando él decía que él es el Hijo de Dios, de que él es Dios, él es el Dios revelado, él es el Mesías. El que él tiene esa autoridad y esas cosas eran lo que mantenía a los judíos, a los líderes chocando con Jesús, más también la cultura romana, en ese caso específico, muchas de las cosas que Jesús enseñaba parecían ilógicos a lo que la misma cultura es. Y sabe que para aquellos tiempos, las enseñanzas de Jesús parecían chocantes, parecían difícil de entender, de asimilarla, de entenderla, y siguen siendo igual de retantes para nuestros días, especialmente con este tema de amar al prójimo, amar al enemigo. Eso es un concepto que fácilmente se puede decir, pero es algo difícil de hacer por nuestras propias fuerzas. Y por esta razón Jesús sigue insistiendo en su palabra y seguimos insistiendo y repitiendo la importancia de permanecer en Él, porque Él es amor. Y cuando nosotros permanecemos en Él, es que entonces tenemos la capacidad de poder cumplir con lo que se espera ser un hijo de Dios, en cómo vivir una vida en santidad y en amor. Si nosotros queremos ser un modelo del amor de Dios, nosotros debemos de aprender. Tenemos que aprender a poner en práctica las palabras, las enseñanzas de Jesús. Es necesario pasar por ese proceso. Tenemos que poner de nuestra parte comportamientos que son negativos y contrarios a lo que Dios espera de nosotros. Tenemos que aprender a cómo moldearlos y a cómo someternos a Dios, a que Él nos enseñe y nosotros vayamos madurando. Las acciones y las palabras de Jesús transmitieron el amor radical que el Padre tiene por toda la humanidad. Ese amor tan fuerte, tan radical del Padre hacia la humanidad, hacia nosotros, su creación, ha sido revelada por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Es amor radical porque antes de nosotros ser hijos de Dios y amigos de Dios, éramos antes sus enemigos. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5, el verso 10. Claramente nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ese amor radical revelado por medio de el Hijo Jesús es que si cuánto nos amó antes de nosotros ser sus amigos, o sea, aún en un estado de enemigos, de enemistad con Él, separados de Él por causa del pecado, ha habido esa separación, ese rompimiento de esa comunión. Debido a esa separación, nos convertimos, éramos sus enemigos, y aún en ese estado nos amó tanto al grado de enviar a su Hijo amado. ¿Cuánto más ahora que hemos sido reconciliados con Él por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Cuánto más nos ama Él a nosotros ahora que hemos sido reconciliados? Es desafiante, ciertamente, imitar este amor radical. Sin embargo, Jesús describió cómo deberíamos demostrarlo nosotros, sus seguidores. Lucas capítulo 6, el verso 27. Jesús dijo, pero a vosotros los que oís, os digo, aquellos que están escuchando y de verdad están analizando, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen
y orar a los que os calumnian. Mira estas 4 cosas específicas. 4 cosas específicas de cómo poner en práctica, cómo debemos de aprender a poner en práctica este amor radical. Aquellos que me oyen, no tan solamente están escuchando las palabras de Jesús para ver lo lindo que habla o para ver qué es lo que viene a decir ahora. ¿Qué es lo que dice este gran maestro? ¿O quién es este que está hablando de esta manera? Jesús hace referencia específicamente, no tan solamente para aquel que está escuchando, sino que está poniendo atención y va a aceptar el reto de ponerlo en práctica. Comienza diciendo que ame a vuestros enemigos. Siempre vamos a encontrar personas que simplemente no le vamos a caer no somos de su agrado, pero también pueden haber enemistad, pero es por causa del enemigo que lo que causa el pecado. Lo que está en contra de Dios va a chocar. Y Jesús nos ama a nosotros, nos enseña a nosotros que nosotros debemos de aprender a amar a nuestros enemigos. Recuerden lo que acabo de leer en Romanos 5:10. Nosotros en estado de enemigo, Él nos amó. ¿Cuánto más ahora que hemos sido reconciliados? Jesús dice, de la misma manera en que yo te amé a ti, antes de que tú fueras mi hijo, en estado de enemigo, así como he demostrado ese amor, que envié a mi hijo amado, lo más querido mío, lo más sagrado, lo más cerca de mí, lo envié para reconciliar. Y de esta manera es que nosotros como hijos de Dios estamos llamados, estamos siendo retados por Jesús. No estamos siendo retados por cualquier persona. Es el mismo Jesús que con su vida, con su ejemplo, lo ha demostrado y nos está enseñando a nosotros que de la manera que se debe de comportar un hijo de Dios. Primero dice, amar a vuestros enemigos. Segundo dice, hacer bien a los que os aborrecen. Es fácil hacer algo bueno e ir más allá por una persona a quien nos agrada, a quien amamos, a quien aceptamos. Pero qué difícil es a una persona que sea malagradecida, una persona que es injusta, una persona que es mentirosa, que hace trampa. Y Jesús nos dice en ese segundo comando, hacer bien a los que os aborrecen, aunque no te quieran ver ni en papel, aunque no quieran saber de ti, cuando esté la oportunidad de hacer bien, bendecir a esas personas, hacer bien. Nunca pagar mal por mal, sino pagar bien a aquel aunque nos pague de mal. Estos son retos. Por eso, y repito, esto no tiene que ver con nada de fuerzas personales, de cuántos años tienes en la iglesia, cuánta Biblia tú conoces. Hay que tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas para poder cumplir con estos mandatos. No son opciones, no son ideas, no son sugerencias. Son unas órdenes, unas instrucciones que Él como nuestro Padre Celestial nos da a nosotros. Y Jesús es el que la está informándola. Amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que aborrecen. Tercero, bendecir a los que os maldicen. El mismo concepto de no pagar mal por mal, sino que pagar con bien, como con palabras de amor, de perdón. Las palabras ayudan a apaciguar el furor o las ascuas, como dice el libro de los Proverbios. Como aprender a bendecir a las personas aunque nos maldigan. Como en inglés se le dice matar, kill it with kindness, matarlos with kindness. Con bien, demostrándolo con bien, como dice, con bendición. Número 4, orad por los que os calumnian. Vuelvo y repito, no le vamos a caer como pez y cola a todo el mundo. Puede ser que simplemente por lo que somos o lo que representamos o porque no nos conocen o tienen una mala impresión o mala información respecto de nosotros, pueden levantar calumnias en contra de nosotros. Así es que lo que Jesús nos dice a nosotros como un verdadero hijo de Dios se comporta, y Jesús mismo enseñó con su vida, es
a orar por aquellos que nos calumnian. No tan solamente bendecirnos, sino ayudarlos a orar, que Dios trabaje en sus vidas, que Dios cuide, los transforme, los bendiga y transforme su vida, lo traiga salvación. 4 cosas que vemos en este versículo 27 y 28. Este tipo de amor no es fácil, por eso le digo, es radical. Y escuchar a Jesús decir esas palabras, yo estoy segura que en aquel entorno, el público que estaba allí, aún sus propios discípulos estarían like, uff, esto está fuerte, esto está duro. Y otros estarían preguntando, pero ¿quién es este tipo? ¿Quién es este Jesús que habla de esa manera? ¿Cómo es que eso parece de loco? Vuelvo y repito, si para ellos fue impresionante, para nosotros también lo sigue siendo, porque este amor radical no es fácil. Pero aunque no es fácil en nuestras propias fuerzas humanas, Dios sí es capaz. Dios sí es capaz de convertir nuestros enemigos en amigos a través de esa obra expiatoria de Jesús, y su amor demostrado a través de nosotros es capaz de transformar a las personas. Hay buenas amistades y podemos, yo estoy segura que usted conoce a alguien, a menos que ya sea usted ese tipo de persona, que ha tenido una persona que chocaban y no es más, hasta en el ambiente, en el ámbito del trabajo, que no quiere ver a esa persona y se le daña el día y es un miserable, y esa persona que tanto usted detesta o viceversa, ahora han pasado de enemigos a buenos amigos. Y esto sí es posible, pero solamente con el amor y la fuerza del Espíritu de Dios. Dios es capaz de transformar los corazones, y nosotros debemos de ser ese canal de bendición para que estas cosas sean posibles. Somos nosotros los que tenemos que aprender a ser moldeados, y Dios terminará haciendo y perfeccionando la obra. Amar a sus enemigos no se refería simplemente a un tipo de amor emocional. Esta orden que Jesús, esta enseñanza que Jesús dijo y nos dice en su palabra, no está hablando meramente de un sentir, de un sentimiento, de algo que nos hace sentir bonito por dentro, sino que está hablando de una preocupación genuina por el bienestar de los demás. Cuando se ora por aquel que nos calumnia, que sea una oración genuina. Cuando bendecimos a alguien que nos maldice, que sea una bendición genuina. Cuando dice que amemos a nuestros enemigos, que sea un amor genuino. Y cuando se nos dice que hagamos bien a aquel que nos aborrece, que sea una acción genuina, no un gesto de fake, engañoso, que todo sea genuino. Dios es el juez y el que conoce muy perfectamente a nuestros corazones, porque quizás podemos ir con el movimiento y hacer esto de manera externa, que otros puedan ver cómo es que tú tratas con una persona que se conoce, que no se llevan bien, que esa persona te aborrece, te ha hecho trampa, te ha hecho mal, te maldice, y cómo es que tú lidias, enfrentas esa situación. Y quizás podrás ser un buen actor o una buena actora en imitar, pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, y Dios conoce profundamente unas cosas que no hacemos de verdad, y las cosas que cuando las hacemos genuinamente, que es el amor a la cual Dios se refiere, en la cual Jesús está hablando en esta porción. Ese amor genuino sí transforma, ese amor genuino sí libera, ese amor genuino sí restaura las relaciones rotas. Mostrar preocupaciones y compasiones genuinas por personas a quienes naturalmente no amaríamos muestra que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nos caracteriza, nos diferencia a nosotros, a los del mundo. El demostrar ese amor radical, el vivir, poner en práctica ese amor radical, es esa compasión genuina, esa preocupación genuina, esa vida santa sin pretender, es lo que demuestra lo que es verdaderamente ser el hijo
de un Padre celestial y que también nos ayudan a identificarnos, donde las personas pueden ver que nosotros nos estamos asemejando más a Jesús. Mencioné en la iglesia ayer, me recordaba en mis tiempos de juventud, cómo en la escuela se escuchaba mucho a los que éramos cristianos. En este caso estoy hablando de mi persona porque tengo la bendición de haber sido levantada, enseñada desde mi niñez en el evangelio. Así es que he sido toda mi vida, he estado en el evangelio, he estado en la iglesia. Le di mi corazón a Jesús a mis 8 años, donde hace esa confesión de fe, porque el hecho de que tengas el privilegio de ser levantado y educado en un hogar cristiano no quiere decir automáticamente que eres cristiano. Hay que hacer esa confesión de fe, hay que entregarle ese corazón a Cristo y de ese momento voy creciendo. Así es que nuestra vida se refleja que somos hijos de Dios, imitamos a nuestro Padre celestial en la forma en que nos compartimos, y muchas veces se identificaban no tan solamente echando al lado la vestimenta, que era la manera más rápida de identificar, pero el comportamiento también da testimonio de aquellos que son cristianos, y para burlarse de los cristianos nos decían, ahí viene el aleluya. Y para completar esa frase y para seguir haciendo bullying y para seguir humillando al cristiano, decía aleluya, café puya. Esas eran palabras para mofarse y burlarse y sentir quizás humillación y vergüenza, pero también nosotros entendemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros que este evangelio no debemos de avergonzarnos, porque es poder de Dios. Y cuando nosotros realmente vivimos esa vida santa y la vivimos llena de amor, estamos demostrando que somos hijos de Dios. Jesús llamó a sus seguidores a ser misericordiosos. En Lucas capítulo 6, el verso 36. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Yo quiero leerte, a ver dónde puse el papelito aquí. Encontré entre mis tantas cosas, esto es del 2014, y encontré esta frase para dar un significado de 3 palabras, para entender lo que es también misericordia, para entender lo que es justicia, misericordia y gracia, cosas que hemos recibido de parte, gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido justicia. Justicia es recibir lo que merecemos. Misericordia es ser librado de lo que merecemos. Y gracia es que nos conceda lo que no merecemos. Estamos viendo. Justicia es recibir lo que merecemos. Esa es la justicia de Dios. Nosotros merecemos el castigo, merecemos la muerte, merecemos esa separación eterna por causa del pecado. Y la misericordia de Dios que se manifiesta en nosotros, misericordia es ser librado de lo que merecemos. Nosotros, por la justicia de Dios, merecemos la muerte y la separación eterna, pero por la misericordia de Dios es que nosotros somos liberados de eso, de lo que sí merecemos. Pero más aún mayor es la gracia, porque la gracia es algo que se nos concede a nosotros, y se nos concede lo que no merecemos. No merecemos el perdón, no merecemos la vida, mas sin embargo, eso es lo que hemos recibido de parte de Dios. Por su misericordia, un Dios justo, pero por su misericordia, nosotros recibimos por su gracia la salvación, el perdón y su amor. Así que con más razón, nosotros tenemos la inspiración y la habilidad y la aseguranza de ser capaz de vivir la vida santa y en amor, y ser capaz de vivir lo que es un hijo del Padre celestial.
Como hijos de Dios, nosotros debemos imitar el amor sacrificial de nuestro Padre Celestial. Era habitual, como era costumbre, las instrucciones de Jesús eran opuestas a la cultura de esa época. Sin profundizar mucho, porque quiero continuar, cuando te leas el capítulo 6 de Lucas vas a encontrar 3 diferentes ejemplos de oportunidades que Jesús enseñó en aquel tiempo bajo el dominio de los romanos, cómo demostrar ese amor radical. Y por eso las instrucciones que Jesús da en esa porción, de que si te dan en una cachetada, también vírale la otra mejilla, que si te piden el abrigo, dale también la túnica, que si te pide ir 1 milla, dice que vayas 2 millas. Todas estas enseñanzas son bien poderosas y tienen un gran significado impactante, especialmente durante esa época y lo que Jesús quiso decir. Por eso sus oyentes, cuando escucharon a Jesús decirle, si esto te pasa o cuando esto pase, esto es lo que tú vas a hacer, parecía ilógico. Todas las enseñanzas de Jesús eran elevadas y al mismo tiempo era opuesta a la cultura de esa época, pero también sigue siendo opuesta, o sea, no ha cambiado. Dios sigue siendo lo mismo. Lo que Jesús enseñó en aquella época sigue siendo vigente en nuestros días. Los conceptos de amar al enemigo y a prestar sin esperar nada en cambio era algo extraño en aquel entonces. O sea, otro ejemplo que Jesús enseñó es el pueblo de Israel. Una de las instrucciones que se le dio antes de entrar a la tierra prometida es de prestar, hacer préstamo a sus hermanos, al mismo pueblo judío. El pueblo de Israel podían hacer préstamo, pero no podían cobrar el interés. Sí podían cobrar el interés al extranjero. O sea, el cobrar el interés era con la intención de ganar, de recibir algo en cambio, donde ellos mismos se benefician, se enriquecen, recibir algo en cambio. Y Jesús le está diciendo, cuando tú prestes, no prestes con la esperanza o con la intención o de esperar algo extra, algo en exchange, algo de vuelta, de regreso. Eso es lo que Jesús está demostrando. Otro ejemplo más elevado de lo que es ese amor radical, de cómo actuar, cómo servir, cómo ayudar a otros de manera genuina, sin esperar recibir algo en cambio o recibir alguna ganancia, utilizando el ejemplo del préstamo. Es probable que los oyentes de Jesús pensaran claramente, pero ¿quién es este Jesús? ¿Qué tipo de enseñanza es esta? ¿De dónde se le ocurren a él estas ideas absurdas, estas ideas contrarias a lo que nuestra sociedad, nuestra cultura normalmente considera buenas, especialmente en la época de los romanos? Los romanos son una cultura que le gusta el orden. Y por eso tienen en los tiempos de Jesús, cuando se rebelaba y había un revolú entre el pueblo judío, los llevaban todos para la cárcel. Vaya, ¿quién es el que está empezando este bollo? Para la cárcel, porque la cultura romana es una cultura, un gobierno de orden, de estructura. Y cuando Jesús enseña estas instrucciones que van en contra del orden o la estructura lógica, es que le parecía chocante. Pero ¿qué pasa? Que eso sigue siendo vigente para nosotros. De la misma manera en que Jesús le enseñó a sus oyentes, a sus discípulos, de la misma manera que el apóstol Pablo aprendió de ser un imitador de Cristo, de la misma manera tú y yo somos llamados a ser imitadores de Cristo si verdaderamente decimos ser hijos de Dios. En 1 de Juan capítulo 2, los versos 28, el capítulo 3 hasta el capítulo 3, verso 3, es la segunda parte para cerrar con esta enseñanza de hoy. Vamos a hablar ahora de lo que es ser santo como nuestro Padre Celestial. Primero, hablamos amar como nuestro Padre Celestial, ese amor radical. Y segundo,
nos somos llamados a ser santos como nuestro Padre Celestial. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28, hasta el capítulo 3, verso 3. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado, hablando de Jesús. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesús adiestró a sus discípulos, a los que tenía íntimamente en su círculo, como a las mujeres y a las demás personas que tuvieron la oportunidad de estar y ver y seguir el ministerio de Jesús. Jesús, cuando fue después de él resucitar y ascendió, antes de ascender de regreso a la diestra del Padre, dio unas instrucciones. Y esas instrucciones lo que conocemos como el mandato que se nos da a todo seguidor de Jesús, de predicar el evangelio a toda criatura, de predicar el evangelio en todo momento, en toda oportunidad, en todo lugar. Y Jesús ha confiado tanto en aquellos discípulos de aquel entonces como a la iglesia de hoy en día. Nos ha confiado a nosotros esta gran labor de compartir las buenas nuevas de salvación, y tenemos que hacerlo hasta que Él regrese. Jesús ha confiado en que nosotros continuemos proclamando, repartiendo, anunciando las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuál es la buena nueva de salvación? Que Él es el Mesías, el que dio y pagó nuestro pecado, el que por su justicia, en lugar de nosotros recibir lo que merecemos, por su misericordia no nos dio, sino que en su gracia nos dio lo que no merecemos, y es el perdón y la salvación. Y ese es lo que nosotros debemos de seguir proclamando y de llevar una vida santa. Este mensaje, ese es el objetivo principal de actuar como hijos de Dios, de hablar de manera coherente, que nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir vayan alineadas, que deje demostrado claramente que somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios tenemos que llevar una vida de santidad, una vida donde aprendamos cada día a madurar y a crecer y a vivir de manera justa, correcta, que sea aceptable ante Dios. Cuando Juan dice en su palabra y nos describe a nosotros de quiénes somos, eso es lo que somos. Es una afirmación clara y directa de lo que tú y yo somos ahora, lo que es nuestra realidad, lo que ahora somos. Ahora somos hijos de Dios. Es un honor ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio ser parte de esta familia de Dios. Se nos da a nosotros la seguridad que como somos sus hijos, también se nos da la seguridad de que somos herederos y coherederos con Cristo. Te voy a leer Romanos capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos glorificados. Veamos esa parte. En esa parte del versículo, muchas veces, qué bonito es el de arriba. Somos herederos, coherederos con Cristo, y entonces pasamos abajo. Seamos glorificados juntamente con Él. Pero nos olvidamos esa parte que dice, si es que padecemos juntamente con Él. Es parte de ser hijos de Dios.
Es parte de ser el privilegio de ser hijos de Dios. No tan solamente somos herederos, coherederos con Cristo, no tan solamente disfrutamos de la gloria, o sea, de la vida eterna, sino que también compartimos el padecimiento, los sufrimientos, el proceso. Así como Jesús fue en la tierra, vivió, muchas veces fue burlado, fue rechazado. De la misma manera, en esos procesos difíciles, esos momentos difíciles que padeció, Jesús padeció en todo y nunca pecó. De la misma manera, nosotros compartimos la gloria y los padecimientos. Así que no podemos coger lo que nos gusta y desechar lo otro. Es todo el paquete, es un privilegio. También se nos describe a nosotros. En el libro de Juan también nos dice que Dios le da el derecho de convertirse hijos de Dios a todo aquel que mediante la fe ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron. Ahí está la diferencia que ya le he dicho ya 3 veces. La diferencia de lo que es una criatura de Dios a un hijo de Dios. Solamente aquellos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre, en Cristo, a ese le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Incluso Dios extiende su amor a su Hijo Jesucristo a través de él, y ahora todos somos hijos adoptados. Hay muchas formas en que las Escrituras nos sigue describiendo. Nos dice los beneficios que recibimos como hijos de Dios, herederos, coherederos con Cristo, compartimos sus padecimientos, compartimos la gloria de recibir las bendiciones. Hay otras cosas, 4 ejemplos más, en la cual se nos describe a nosotros. Aquellos que aman a Dios y le obedecen a Dios, se les llama herederos de Dios y coherederos con Cristo, que ya se los leí en Romanos 8:14. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, se nos describe a nosotros como el sacerdocio santo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, se nos describe a nosotros como nuevas criaturas. Y también se nos dice en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, que somos participantes de la nueva naturaleza, una naturaleza divina. De todas estas descripciones que podemos recibir, aquellos que somos, que amamos a Dios, herederos de Dios, se nos describe a nosotros como nueva criatura, se nos describe a nosotros como sacerdocio santo, se nos describe a nosotros como somos parte ahora de una naturaleza divina. Pero el mayor título o posición que podemos recibir o descripción es esta, de que seamos llamados hijos de Dios. Es el título más importante y más privilegio que nosotros debemos de celebrar, no avergonzarnos del evangelio, de que es más, debe de ser una alegría en que seamos identificados como hijos de Dios, porque qué pena es que ni siquiera en tu trabajo sepan que tú eres cristiano. Qué pena que de entre tu familia no crean que tú verdaderamente eres un hijo de Dios. Así que celebremos y sintamos gozo y alegría de que podemos ser llamados hijos de Dios y que podemos llamar a Dios como nuestro Padre Celestial. Y gracias a las instrucciones que nosotros hemos recibido en su palabra, podemos creer y podemos confiar de que con la fuerza y el poder del Espíritu Santo seremos capaces de vivir de una manera justa, agradable, santa, llena de amor, como Dios espera que nosotros seamos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a cerrar con la oración para entonces entrar
al examen de la unidad. Gracias por acompañarnos. Y esperamos y confiamos que todas estas enseñanzas hayan sido herramientas útiles tanto para tu vida personal como hijos de Dios que somos, y nuestro Padre Celestial, nuestra relación con Él, entendiendo que la disciplina es parte del proceso y es para bien. Las instrucciones que encontramos en la palabra de Dios para criar a nuestros hijos o cómo ser buenos ejemplos, ejemplares modelos a otros jóvenes que nos vean a nosotros también como padres o madres de ellos. Gracias, Padre, por esta palabra, por esta semana que hemos compartido, Señor Jesús, y hemos repasado, Dios del cielo, las instrucciones, lo que se espera, Señor, de cada uno de nosotros como tus hijos, lo que se espera de cada uno de nosotros como padres, lo que se espera de cada uno de nosotros como hijos naturales. Oh Dios del cielo, las instrucciones, que nosotros podamos, Padre de la gloria, asimilar cada instrucción y seamos capaces de ser buenos aprendices, Dios del cielo, que podamos seguir siendo buenos imitadores y continuemos, Padre celestial, compartiendo las buenas nuevas de salvación hasta el día en que tú te manifiestes. Bendecimos a cada oyente, Dios del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora vamos al examen. 10 minutos, todavía quedan 10 minutos de la clase. Les tengo 8 selección múltiples. Así es que usted ponga en su respuesta, participe sin pena, sin miedo ninguno. Pone número 1 y la letra de la respuesta. No tiene que escribir toda la respuesta. Yo les voy a decir el número y las selecciones A, B o C, y usted escribe 1 y la letra de que usted cree que sea la respuesta. Todas estas preguntas están relacionadas con todas las unidades que hemos tratado, con todos los temas que hemos tratado en la unidad número 4 de este tomo 11. Número 1. Los principios bíblicos sobre la crianza de los hijos se aplican a los padres biológicos, adoptivos o de crianza. B, los padres espirituales. C, tanto A como B. Y lo que usted escribe en la número 1 y cuál es la respuesta, A, B o C. Recuerdo, mañana vamos a salir con el favor de Dios hacia Rochester en nuestro servicio seccional de los ministerios femeniles, en el servicio anual de ministerio femenil. A la 1 de la tarde comienza el servicio en Rochester. La respuesta es C. Los principios bíblicos sobre la crianza de los hijos se aplican a tanto los padres biológicos, adoptivos o de crianza y los padres espirituales, que fue lo que ya les dije. Número 2. En Deuteronomio capítulo 6, Moisés le dijo a los hijos de Israel que si enseñaban, ahí le falta la ñ, le enseñaban a sus hijos y nietos a obedecer y honrar a Dios, disfrutarían de una larga vida y en todo les iría bien. Hay un error tipo typo. There's a typo there. Disfrutarían de una larga vida y en todo les iría bien. B, no tendrían que librar ninguna batalla para conquistar la tierra prometida. O C, sus hijos tendrían la garantía de no alejarse de él. La número 2, la respuesta es: me voy a comer esta frutita. La respuesta es A, disfrutarían de una larga vida y en todo les iría bien. Es cierto de que cada uno de nosotros llegamos a una edad donde nos independizamos y tenemos que decidir
Pero nosotros creemos en la firmeza de la palabra de Dios, que nosotros hacemos nuestra parte como padres, instruir a nuestros niños en el camino de Dios, y cuando lleguen a esa edad de independizarse, esa palabra, esa semilla que ha sido sembrada estará con ellos y se cumplirá, porque nosotros declaramos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que la respuesta es la A para la número 2. La pregunta número 3, selección múltiple. El Salmo 127 enseña que los hijos, ahí le falta la ñ otra vez. A, son propiedad de sus padres. B, son enviados para desafiar la fe de sus padres. C, son un regalo y una bendición. Vamos a ver. La pregunta número 3. El Salmo 127 enseña que los hijos, la respuesta es la C. Son un regalo y una bendición de Dios. Nosotros somos los que mandamos a buscar los hijos. Los hijos no piden ser traídos al mundo. Y cuando somos bendecidos con nuestros hijos, lo vemos como un regalo y una bendición de Dios. Número 4. El propósito de la disciplina parental es: A, liberar la frustración. B, producir sabiduría. C, ejercer control. Yo necesito un contaje de 5 segundos. La número 4, el propósito de la disciplina parental, el propósito de disciplinar como padre es: B, producir sabiduría. La disciplina tiene una connotación negativa, desafortunadamente. La disciplina no es para castigar, humillar, destruir. No es una manera de ejercitar o tener control y manipulación, sino más bien producir frutos de gozo, alegría, sabiduría, para que su vida también se alarguen. Nosotros como padres también se nos dice que no desesperemos, no provoquemos a nuestros hijos, y los hijos son llamados a obedecer a vuestras madres y a vuestros padres. Número 5. Para criar hijos que agraden a Dios como adultos, los padres deben: A, instruir a sus hijos y moldear un estilo de vida que reverencie a Dios. B, encontrar una iglesia fuerte y dejar que los líderes de la iglesia enseñen, hay otro typo, a sus hijos acerca de Dios. C, no presionar demasiado a sus hijos y dejar que ellos aprendan acerca de Dios por sí mismos. Esta pregunta es muy crítica, muy importante. Vamos a ver la respuesta del pueblo para la número 5. Yo no sé si es que el internet está lento o es que ustedes están lentos. Porque parece que doy la respuesta y yo digo la respuesta y aparecen las respuestas de los participantes. ¿Están esperando que yo les dé la respuesta, pueblo? No. Como les dije, esta pregunta es bien crítica, bien importante. La hablé en una de las clases donde dije, como nosotros como padres, a pesar de que no hay una garantía 100% de que nuestros hijos amen a Dios y sirvan a Dios de la misma manera que nosotros lo hacemos, o es una garantía ya de que amen y sirvan a Dios, no quiere decir que lo vamos a dejar que otros se encargue de eso, que lo vamos a mandar para la iglesia y los maestros y el pastor allá sea los que se encarguen. No quiere decir que nos vamos a lavar las manos, por lo cual quiere decir que la respuesta para la número 5 es la A. Gracias, pueblo, que ve la respuesta. Iris, Lidia, thank you. Es la A. Es nuestra responsabilidad para así cuando lleguen a esa edad adulta, ellos puedan tener de nosotros
el modelo. Nosotros los instruimos y moldeamos con nuestra vida la manera en que Dios debe de ser reverenciado, adorado y honorado. Muy bien. Número 6. ¿Cómo espera Jesús que sus discípulos muestren amor? Según Lucas capítulo 6, versos 32 al 36. A. Deben sonreír y ser amables con todos. B. Deben mostrar tolerancia y tener cuidado de nunca ofender ni juzgar a nadie. Ahí le falta la R. C. Deben tener una preocupación genuina por el bienestar de los demás e incluso hacer sacrificios personales en pro de su salvación. ¿Cómo espera Jesús que sus discípulos, como hijos de Dios que somos, cómo debemos, o los discípulos que Jesús le enseñó, deben demostrar amor según Lucas capítulo 6, los versos 32 al 37? Estoy segura que yo no los leí. Capítulo 6, verso 32. Sí, los leí. Porque así el que ama, el que es fácil de amar, así aman los del mundo. Y les di las 4 instrucciones de cómo se espera que se demuestra el amor. Amando a nuestros enemigos, orando por ellos, sirviéndoles, bendiciéndoles. Lo cual quiere decir que la respuesta de la número 6 es C. Debemos tener una preocupación genuina por el bienestar de los demás e incluso hacer sacrificios personales. Número 7, ya estamos casi. Ser. Ahí le falta la R. Yo escribí esto con prisa. Ser hijo de Dios es A. Uno de los mayores honores y privilegios de la salvación. B. La base de nuestra confianza en Él. C. Tanto A como B. Ahí está el Sump trabajando fuerte. Se espera otros vientos fuertes. Ya mañana estaba nevando ahorita. Los vientos fuertes. Se espera un tiempo hasta mañana. Así es que oremos para el cuidado de nosotros. La respuesta de las 7. Ser hijos de Dios es, que es la lección de hoy, tanto A como B. La respuesta es la C. Uno de los mayores honores y privilegios de la salvación es ser hijos de Dios. Y les hablé que es bueno ser herederos, somos llamados nuevas criaturas, sacerdocio santo y partícipes de una naturaleza nueva. Pero el mayor privilegio y honor es ser hijos de Dios y la base de nuestra confianza en Él, nuestro Padre Celestial. La número 8. ¿Cómo llegamos a ser parte de la familia de Dios? De la familia de Dios. Somos todos los cristianos en cualquier parte del mundo que compartimos esta fe. A. Siguiendo la ley de Dios. B. Naciendo de nuevo. C. Llamándonos cristianos. ¿Cómo llegamos a ser parte de la familia de Dios? Siguiendo la ley de Dios, naciendo de nuevo o llamándonos cristianos. Les mencioné cuando nos decían aleluya, café puya. Nos acordamos lo que en la Biblia la primera vez que llamaron cristianos, o aquellos que también se le llamaban los del camino con letra mayúscula C, los del camino refiriéndose a Jesús. Cuando primero se llamó a los cristianos, a la iglesia, a los cristianos, era de una manera de burlas, pero es un honor ser llamados hijos de Dios.
La respuesta para la número 8 no es la C. El hecho de ser llamados hijos de Dios, llamados cristianos, no quiere decir que te hace automáticamente parte de la familia de Dios. El cumplir una serie de reglas, reglamentos, rituales, no tampoco te califica como ser parte de la familia de Dios, por la cual la respuesta es la B, naciendo de nuevo. Llegamos a ser parte de la familia de Dios, naciendo de nuevo. Somos una nueva criatura en Cristo cuando aceptamos ese regalo de redención en la cruz del Calvario y nacemos de nuevo. Y el bonus, les tengo un bonus, una preguntita extra. Nosotros hablamos de esto al principio. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 5, el apóstol Pablo dijo a Timoteo que lo consideró su hijo espiritual. Le dijo que compartía la fe de sus A, madre y abuela; B, padre y abuelo; C, hermanos y hermanas. Y con esto concluimos nuestra edición, tomo 11, unidad 4. Y la respuesta es A. Pablo dijo que Timoteo, su hijo espiritual, compartía la fe de su madre y su abuela, Loida y Eunice. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por compartir, gracias por estar aquí otra vez acompañándonos y apoyándonos. Esperamos que sea de bendición. Y con el favor de Dios, iniciamos nuestro próximo currículo de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. De marzo a agosto, esos próximos 6 meses, vamos a iniciar un nuevo currículo, también 4 unidades, así es que nos vemos con el favor de Dios. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estés en este momento. Iglesia del Calvario, los que vamos a salir mañana hacia Rochester, nos vemos con el favor de Dios. Y el domingo la Iglesia del Calvario a las 11 de la mañana es la hora de oración y el inicio del servicio a las 12 de la tarde. Bendiciones.